Último minuto. Bien, nos vamos al tema de la guerra que también nos convoca durante esta mañana. Ha habido un bombardeo a un hospital de niños y de mujeres embarazadas en una de las localidades más afectadas por los bombardeos rusos desde el día de ayer en el sureste del país. Son imágenes que hemos conocido hace solamente algunos momentos respecto a los bombardeos en la ciudad de Mariupol, que queda en el Donbass, muy cerca de la frontera con Rusia. Miren ustedes, un bombardeo muy violento y que ha afectado instalaciones no solamente del ejército ucraniano, sino que también instalaciones como un hospital. Y eso lamentablemente ha generado, digamos, bajas civiles a esta hora. Se estaba celebrando además reuniones de negociación entre el canciller Lavrov y el canciller ucraniano en Turquía. Estaban empezando a conversar, pero la verdad es que en paralelo a las conversaciones, la falta de una intención real de detener el fuego hace que cualquier tipo de acuerdo sea infructuoso, sin duda, sobre todo cuando se trata de blancos civiles. Miren ustedes las imágenes, una zona de guerra totalmente destruida y por supuesto con la posibilidad de que los bombardeos sigan aislando a una ciudad donde no hay alimentos, no hay agua, no hay medicamentos, está sitiada por las fuerzas rusas desde el día de ayer. Daniel Silva está con nosotros desde Ucrania, nos acompaña ya. Daniel, te escuchamos. José Antonio, ¿cómo estás? Efectivamente, lo que tú estabas describiendo son imágenes desgarradoras que se han compartido no solo en los medios de comunicación, sino que instantáneamente en las redes sociales. Videos de madres muertas, de mujeres embarazadas fallecidas. Hay fotos que están en los diferentes medios de comunicación. Les pido un segundo, que estamos pasando por un checkpoint y no pueden vernos que estamos con el teléfono grabando. Dame un segundo, José Antonio, disculpen. Sí, no hay problema, no hay problema. Haz lo que tengas que hacer nomás. Ya. Complementamos la información que entrega Daniel mientras cumple con el protocolo de chequeo. Hay advertencias hoy día de ataques rusos a objetivos civiles y no solamente a objetivos civiles, digamos, sino que también a hospitales, a colegios, a centros de refugiados. Bueno, ¿en qué pie pueden quedar las conversaciones entre Cancillería y Cancillería si efectivamente los compromisos no se cumplen? Estamos viendo parte, digamos, de los videos de los forados, de los radios de afección que deja una tremenda bomba que fue lanzada contra este hospital infantil y que tenía una división de maternidad, una de las más importantes del sur de Ucrania. La verdad es que el perforado es enorme. Y no se explica. No se explica si estamos teniendo conversaciones de paz. O sea, un hospital, y la zona de maternidad, o sea, y lamentablemente los civiles ya habían sido blancos desde los comienzos de este conflicto. Entonces, como lo hemos dicho todos los días, los protocolos de una guerra tampoco se han cumplido, no se han respetado los pasillos humanitarios, José, se ha bombardeado directamente a la población civil. Sé que alguna autoridad explicó, pero creo que esto no tiene explicación, ¿no? No, la explicación, si es que se puede llamar explicación que da Moscú, es que los hospitales o colegios están siendo utilizados como zonas de reservismo, es decir, salen los niños, las mujeres y ahí se usan comunidades militares. Entonces, se ataca el edificio que efectivamente es un colegio, un hospital, pero al interior hay funcionarios de ejército. Nosotros desconocimos si es así o no, porque la verdad es que esta guerra ha sido también una guerra de propaganda cruzada. Daniel, te pregunto a ti directamente, la gran defensa que hace Moscú es que, claro, se dice, se atacaron colegios, se atacaron hospitales, pero son hospitales y colegios que según los rusos están siendo usados como unidades militares. Nos vamos a un corte y nos contestas al regreso. Ahora la guerra nos da una de sus imágenes más crudas. Ustedes ven el tremendo cráter que ha dejado una bomba que ha caído sobre un hospital de niños que tenía una división además de maternidad muy importante. Los encargados de la zona dicen que aquí ha habido bajas civiles importantes de menores y mujeres embarazadas. Los rusos dicen eso no es verdad. El hospital estaba siendo utilizado como una unidad militar. En la mitad de estas dos versiones estamos los periodistas intentando saber quién miente y quién dice la verdad. Pero Daniel. Hay imágenes, Daniel, tú lo decías, de mujeres embarazadas que fallecieron en ese ataque, ¿no? Así es, efectivamente, lo que nosotros podemos decir desde acá, hemos comprobado muchas de las imágenes porque también tenemos acceso a la prensa local y hemos visto los videos. Lo que hemos conversado, Diana, José Antonio, respecto de que
esta es una guerra en la que es muy difícil hacer la propaganda como se solía hacer. Es decir, habían camarógrafos de guerra, personas especialistas que estaban montando imágenes. Bueno, hoy día eso no existe. Hoy día tenemos los registros de manera instantánea, casi en tiempo real, de los bombardeos, Exacto, de los ataques y también de las consecuencias. Y esto se comparte, insisto, para todas las personas a través de las redes sociales. Por lo tanto, vimos inmediatamente después del ataque muchos videos de la devastación, de los autos que estaban en llamas, del edificio justamente, y también de las personas fallecidas. Videos de mujeres con muchos meses de embarazo, muy cerca quizás de dar a luz, fallecidas. 2 seres humanos. Esto es una bofetada a... Qué canallada. Presidente Volodymyr Zelensky en varias ocasiones. Y para que ustedes lo sepan, desde que comenzó esta invasión, más que hablar de guerra, me gusta hablar de invasión, han nacido en este país 4.000 niños. Lamentablemente, muchos de ellos han nacido en condiciones precarias. ¿Por qué? Porque más de 1.000 hospitales han tenido daños parciales. Más de 30 de ellos han tenido que cerrar completamente y muchos niños, muchas mamás han tenido que estar con sus bebés recién nacidos en los búnker. Y cuando hablamos de un búnker, no tiene que imaginarse que es un lugar que está específicamente hecho para atender personas, no. Estos son muchas veces sótanos húmedos, con conexiones eléctricas peligrosas, con posibilidad de infección. No son lugares muy seguros y es por eso que muchos niños han escapado, niños recién nacidos, o mujeres que están a punto de dar a luz han tenido las guaguas en las ambulancias en camino justamente hacia esta ciudad, que es la que ha absorbido la mayor parte de este éxodo, la mayor parte específicamente también de los niños y de las madres, ¿no? Ahí estamos viendo algunas Daniel, imágenes muy, la verdad muy duras, además. Algo. Daniel, lo que pasa es que estaba revisando declaraciones del canciller Lavrov, que ha hablado con los medios de comunicación en el marco, ¿no?, de esta suerte de encuentro diplomático, y él dice: no planeamos atacar a nadie. La verdad es que no hemos atacado Ucrania, sino que algunos puntos militares. O sea, la verdad es que los rusos están en una realidad paralela. Las bombas se caen en el hospital de la zona Es una cosa que, maternidad. o sea, y además el control que tiene Vladimir Putin de los medios de comunicación al interior de Rusia. Y la versión que están recibiendo los rusos de la guerra es muy distinta a la que estamos nosotros visualizando a través de equipos o de cámaras o de... Pero lo que decía Daniel, en el mundo de hoy con la tecnología, con el tema de las redes sociales, eso ya no es creíble. Lo veíamos, la cantidad de manifestaciones en Rusia en contra de la invasión, como dices tú, Daniel. Pero yo te quería aportar respecto de la situación de una mujer embarazada. Yo creo que no hay un estado para un ser humano, o debe ser de los estados más vulnerables en los que está una mujer a punto de dar a luz. Yo he estado 4 veces en esa circunstancia y lo que uno espera como mamá, lo único que espera como mamá es un lugar tranquilo y seguro para estar con tu hijo. Y a propósito de lo que tú mencionas, 4.000 niños que han nacido en circunstancias de guerra, el primero que nació en esta circunstancia a un día de la invasión, lo revisamos acá en la imagen, Daniel, un niñito en el metro. En condiciones obviamente que no son óptimas, con muchísima gente que se estaba resguardando de los primeros bombardeos en los primeros días de este ataque. Entonces, en una situación tan, como dices tú, poco segura y tan injusta para todas esas mamás, me imagino, además muchas de ellas solas, porque sus maridos han tenido que ir a combatir. Entonces, estamos revisando mientras hablamos contigo, Daniel, imágenes y uno no entiende nomás. Mira, la Cruz Roja describió como apocalíptica la situación de la ciudad de Mariupol. Cadáveres en las calles, residentes hambrientos derritiendo nieve para obtener agua, interrupciones en tiendas buscando comida, mientras miles buscan refugio. Aquí hay un artículo del diario The Guardian, que lo voy a mandar a la sala de dirección, que dice que esta es la zona más brutal de toda Ucrania en estos momentos, que efectivamente la ciudad está completamente sitiada, no se puede ni salir ni entrar, que los rusos la controlan, pero tampoco permiten el ingreso de medicinas, ni de alimentos, ni de agua. Ni de agua. O sea, la gente se está muriendo prácticamente De sed. secuestrada de alguna u otra manera. Sí, y acá, ojo, hay fosas comunes. Han visto, me imagino, las imágenes también. No hay tiempo de enterrar a las personas como corresponde. Aquí se están armando fosas comunes en Mariupol. Para que las personas que están viendo nos entiendan, esto está como al sureste de este país. Está más lejos de nosotros que Kiev.
esa es la situación que se está viviendo ahí, es terrible. De hecho, el gobernador, las autoridades han dado versiones de que los muertos en estos últimos días, civiles, no militares, civiles, ya se cuentan por más de 1.200. Esta información evidentemente tiene que ser corroborada, pero es la información oficial que entregan las autoridades justamente acá en este país. Y respecto también de lo que está sucediendo en ese lugar que está sitiado, Mariupol, donde todavía hay muchas familias, no todos han escapado de ahí, son muchas personas, también decir que esto se da, además del desabastecimiento, además de no tener agua, comida, personas que no se atreven a salir a la calle a buscar algo porque les pueden disparar, se suma a esto el contexto de bajas temperaturas. Estamos en primavera, sin embargo, esta ha sido una primavera lamentablemente muy fría y de verdad que eso impacta y mucho. Nosotros estamos súper abrigados, pero no quiero ni imaginar cómo debe ser estar en un lugar sin calefacción, sin electricidad, sin agua caliente. Es decir, eso también le suma más dramatismo efectivamente a esta verdadera catástrofe. Tú hablabas de los búnkers y hace unos días mostrabas uno de ellos en imágenes en el noticiero central. Sería bueno escuchar tu relato, porque claro, uno piensa que son lugares que están acondicionados para estos efectos, pero muchas veces son lugares improvisados. Relátanos lo que has visto en términos de estos lugares de protección. Efectivamente, aquí para que también todos puedan entender, no es que este país haya estado preparado para una guerra y por lo tanto tenía búnkers o sótanos o refugios o shelter, como dicen acá, acondicionados para esto. No, estos son lugares improvisados. En muchos casos son sótanos, son bodegas, donde había, no sé, materiales, pertrechos, distintos tipos de cajas, donde muchas veces, evidentemente, sobre todo en el caso crítico de los hospitales, había mucha humedad. Miren las imágenes que ustedes están viendo. Nosotros hablamos con una mamá cuya hija tuvo que viajar urgente a operarse, casi se muere, tuvo que llegar acá y nos decía que habían mujeres a su alrededor que estaban con hijos. Y esto lo va a entender Diana, tú has sido mamá 4 veces. Recién nacidos, días de nacidos, y ellas lo estaban sosteniendo en sus brazos, muertas de frío, en lugares como los que están viendo ustedes, donde no hay calefacción, donde había humedad, donde había posibles infecciones, donde había, me decía, cables pelados, conexiones eléctricas inestables. Ese era el lugar donde estaban teniendo a sus hijos. Por lo tanto, muchas de ellas preferían escapar, sabiendo que había posibilidad que en el camino no se respetaran estos corredores y les dispararan, como ha pasado. Y aún así muchas lograron salir con sus guaguas también con problemas de salud inmediatamente después y que han tenido que ser atendidos en este lugar. Un dato, se los daba ayer. En este país, en el hospital de niños que nosotros visitamos ayer, los doctores estaban realmente impresionados. Estaban mal porque decían, nunca habíamos atendido más de 17 niños en una semana con heridas de bala. Estamos hablando de personas inocentes, personas civiles, heridas de bala, muchos niños muertos también en una guerra que todos estamos viendo, todo el mundo está viendo, y como ha dicho José Antonio en varias oportunidades, lo que dicen acá las personas es que se sienten solas, más allá de toda la ayuda económica, las sanciones. Lo que están pidiendo acá es intervención militar para que cesen los ataques, por lo menos que se cierre el aire. Bueno, la verdad eso es lo que quieren, por lo menos. No hay novedades ni tampoco esperanza respecto de eso. Ayer Estados Unidos decidió no traspasar aviones polacos a las fuerzas ucranianas, porque Occidente está actuando con mucha prudencia, y esa prudencia a veces el costo la pagan los civiles, ¿no? Estados Unidos ha insistido en que no va a intervenir y ha tratado de dosificar lo que más pueda la ayuda militar desde la OTAN a territorio ucraniano. Mientras tanto, Zelensky grita desesperadamente en los espacios que puede, ya sea en las redes sociales o en estos encuentros telemáticos que sostiene con los líderes occidentales, que por favor lo ayuden, que hay que intensificar la presencia, digamos, de fuerzas militares, porque esto no se gana solamente en el terreno de lo económico. Nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta estamos con Paulina Allende, además desde la frontera con Polonia, donde sigue este éxodo masivo de personas. Ella nos va a comentar qué es lo que ha vivido en estas últimas 24 horas. Ya venimos.